Bien, en este primer problema vamos a revisar un poco cómo hacer derivadas parciales. Bastante sencillo, la idea es que sea todo de corrido porque no es tan largo hacer esto. Pero la idea es que veamos cómo se hace para cada derivada parcial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la parte A tenemos una función f de x, y definida como x por e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá tenemos dos términos que se están multiplicando y uno depende de x, el otro depende de x e y. Entonces, la derivada con respecto a x, vamos a tener que aplicar la regla del producto, ya que estos dos términos dependen de x. Entonces, por ejemplo, el primero va a ser x derivado con respecto a x. De hecho, lo voy a escribir eh, dA de x, Va a ser un poco latero, pero quiero hacerlo completo, multiplicado por e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Esta cuestión se suma a ¿qué cosa? A x multiplicado por la derivada de dA de x del término de e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Toda esta cuestión entonces queda como dA de x, al final es derivar x con respecto a x, queda 1 por e elevado a x cuadrado más y cuadrado, más, se mantiene el x multiplicado por la derivada de esta cuestión con respecto a x. Y esta cuestión, fíjense que si derivamos el número e elevado a algo, nos va a quedar e x más y nos queda el mismo término y por regla de la cadena tenemos que derivar lo que está arriba con respecto a x. No voy a escribir de nuevo dA de x, pero es derivar x cuadrado más y cuadrado con respecto a x. Y al final, como este término no depende de x, esta cuestión como constante se nos va a ir a 0. Y esto nos va a quedar 2 por x, que nos queda 2 por x. Y ese es el resultado. Si nosotros factorizamos eso, nos va a quedar e x cuadrado más y cuadrado factorizado por 1 más 2x cuadrado. Vamos con respecto a y, si es que veo la función. X cuadrado, ya, pues acá tenemos dos términos y el primer término no depende de y, entonces va a quedar como constante. Va a quedar x multiplicado por la derivada con respecto a y de e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Y esto aquí, de la misma forma, va a quedar x multiplicado por e x cuadrado más y cuadrado, por regla de la cadena, va a tener que aparecer el dA de x, ahora sí, o sea, dA de y, ahora sí lo escribo, de x cuadrado más y cuadrado, para que no quede tan corto. Y esto va a ser x por e elevado a x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por esta derivada, que nos va a dar como resultado un 2y. Y el otro x, o sea, este término acá, se nos va a 0 porque tratamos a este x como si fuera una constante. Bien, vamos con el segundo. Este es un poquito más complejo porque tiene más términos, pero se hace de la misma forma. Fijémonos acá que tenemos dos términos. Entonces, de la misma forma, ambos dependen de x e y, y tenemos que aplicar esta regla del producto, que va a ser el primer término de a de x, de coseno, ¿de qué cosa? De raíz de x, con respecto, o sea, multiplicado por y, multiplicado por seno de, ahí va a ser la diferencia, que el primero se deriva, se multiplica por el segundo sin derivar, x raíz de y, y se suma exactamente lo mismo. O sea, vamos a tener coseno de raíz de y, o sea, y por raíz de x, multiplicado por la derivada de a de x, por la derivada de seno de x raíz de y. Bien, si nosotros desarrollamos esto, nos va a quedar la derivada de coseno, que es menos seno, queda lo adentro, porque ya derivamos, es regla de la cadena, y tenemos que derivarlo adentro con respecto a x. Y si derivamos eso con respecto a x, fíjense que el y va a ser una constante que multiplica un término x, entonces la y queda igual, y raíz de x derivado es 2, o sea, 1 partido en 2 raíz de x, y al final queda este término acá. Todo esto multiplicado por seno x raíz de y. A esto se le suma el mismo término que queda, ya que no se deriva, y el segundo término es el que se deriva con respecto a x. Seno derivado es coseno
y queda lo de adentro, y por regla de la cadena, al final va a quedar 1 por raíz de y, porque al final se deriva el x y el y se mantiene como constante. Bien, vamos con respecto a y. Si es que veo esta cuestión, tirarla para arriba. Con respecto a y, esto va a quedar d a de y de coseno de raíz de x y multiplicado por seno de x raíz de y más coseno de x y raíz de x por la derivada con respecto a y de seno de x raíz de y. Bien, y después de escribir todo eso, el resultado, le puse como 10 paréntesis, el resultado de esto va a ser, derivada de y con respecto a x va a ser de nuevo menos seno, lo de adentro se mantiene, se deriva con respecto a y, y al final va a quedar raíz de x por 1, se mantiene el seno porque no se derivó, sumado con el coseno que tampoco se derivó de nuevo, y la derivada de esta cuestión con respecto a y, que va a quedar como coseno de lo que está adentro, y después por regla de la cadena va a ser x partido en 2 raíz de y, porque el x se mantiene constante y estamos derivando con respecto a y. Entonces, raíz de y derivado es 1 partido en 2 raíz de y. Y ahí queda la derivada parcial de esta cuestión. Bien, vamos con el tercero. Este es más rápido. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos dos términos y uno depende solamente de x y uno depende de x y y. Entonces, el primer término con respecto a x va a quedar como 14 por x menos la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido en lo que está dentro, y lo que está dentro es coseno de x por coseno de y. Y si derivamos lo que está dentro, que es esto mismo de acá, por regla de la cadena nos va a quedar coseno de x, que es lo que estamos derivando, o sea, menos seno de x, ¿sí? Multiplicado por coseno de y, que al final es la constante que nosotros no derivamos. Esto se nos va, perdón, esto se nos va, coseno de y con coseno de y nos queda 14x más tangente de x. De la misma forma, si nosotros derivamos con respecto a y, nos va a quedar que este término acá, como no depende de y, se nos va a cero porque es una constante, y nos queda menos logaritmo natural, o sea, nos va a quedar 1 partido en lo que está dentro, coseno de x por coseno de y al final, por regla de la cadena, tenemos que derivar eso, que está en el denominador, y nos va a quedar coseno de x, que se mantiene constante, por la derivada de coseno de y, que va a ser menos seno de y. Y esta cuestión, de nuevo, el coseno con x se nos va a ir, y nos va a quedar menos tangente de y. Ahí está. Vamos con el último, con el d. Acá tenemos una división, una división y tenemos que aplicar la regla de la división en las derivadas, que al final, va a ser un poquito más largo, entre comillas, pero lo de abajo siempre queda multiplicado al cuadrado, que va a quedar el x cuadrado menos y cuadrado, toda esta cuestión al cuadrado, y tenemos que empezar a derivar lo que está arriba, primero con respecto al primer término, y después con el denominador. Eso quiere decir que es el término de arriba, derivado, más y cuadrado, derivado multiplicado por... Ahora le pongo el tilde de derivado y no esa cuestión de d, porque se entiende que estamos derivando con respecto a x. X cuadrado menos y cuadrado menos, esa es la regla de la fracción de derivadas, y después x cuadrado más y cuadrado por el segundo término, que es el denominador, derivado con respecto a x. Entonces, si seguimos desarrollando esto, nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar, bueno, abajo queda igual, x cuadrado menos y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y nos va a quedar, fíjense, es 2 por x, sería con respecto a x este término acá. El y al final queda como constante libre y se va a 0, y todo esto se multiplica por x cuadrado menos y cuadrado, y esto se le resta x cuadrado más
y cuadrado, que es ese término que no se derivó, por el segundo término derivado, que es con respecto a x. Entonces queda de nuevo 2x. Y esta cuestión se nos va a cero porque es una constante, o se toma como constante, mejor dicho. Y bueno, ahí esto se puede seguir desarrollando, pero propuesto para el que quiera, porque esto ya está derivado todo. Entonces el resto es pura álgebra. Pero si no me equivoco, debería dar menos 4x y cuadrado, y abajo queda lo mismo. Si es que no flasheo. Bien, y el último de esta ayudantía, o sea, de este video, es derivar esto con respecto a y. Vamos a hacer una copia y una pegación para verlo. Chao Canvas, no me interesa. Bien, derivar esto con respecto a y es exactamente igual. Debería quedar abajo x cuadrado menos y cuadrado, y acá debería ser de la forma más rápida, esto queda elevado al cuadrado, y acá va a quedar 2y multiplicado por x cuadrado menos y cuadrado, y acá se le hace la resta y se deriva con respecto al segundo término, que es el denominador. Me salté un paso, espero que se haya entendido, si no es solamente la regla de la derivada. Y acá quedaría x cuadrado más y cuadrado, multiplicado de nuevo por. Esto, si no me equivoco, aquí va un menos, porque cuando nosotros derivamos este término al primero, con respecto a y, no, queda bien, flat chía, queda con un positivo, no me pesquen. Este sí se va a más, porque era un menos antes, porque aquí, cuando nosotros derivamos el segundo término, esta cuestión se va a derivar con respecto a y, y va a quedar 2y, pero con el menos. Entonces ahí se va a más, y queda 2y de nuevo. Y el x, chao pescado, porque es un término libre. Entonces aquí debería dar como resultado, si es que se desarrolla, si no me equivoco, debería dar 2x por 2x cuadrado. Y acá debería quedar x cuadrado menos y cuadrado. Listo. Debería dar eso. Ahí están las derivadas parciales. Así se hacen las derivadas parciales. Este es un video más eh, tutorial. Pero cada uno puede hacer esto. O sea, al final es un procedimiento súper mecánico que se aprende, pero de alguna forma uno tiene que practicarlo. Así que espero que este video sea de utilidad. Vamos con el segundo programa.